Muy bien, pues vamos a continuar con los estudios en el Catecismo Mayor de Westminster y pues nos toca ver ahora la pregunta número 13, ¿no? La semana pasada vimos la pregunta 12, el decreto digamos en general, ¿no? Pero ahora pues vamos a ver en concreto en lo que tiene que ver con los hombres y los ángeles. La pregunta 13 pues se trataría sobre la predestinación y la reprobación. Entonces vamos a leer la pregunta y las respuestas. Pregunta 13: ¿qué es lo que Dios ha decretado especialmente con respecto a los ángeles y a los hombres? Y la respuesta es Dios, por un decreto eterno e inmutable, por su puro amor, para alabanza de su gracia gloriosa que se manifiesta en debido tiempo, ha elegido algunos ángeles para la gloria, y en Cristo ha escogido algunos hombres para la vida eterna y al mismo tiempo los medios para ellos. Así también, conforme a su poder soberano y al consejo inescrutable de su propia voluntad, por lo que Él concede o retira su favor según le place, ha pasado por alto y ha preordenado el resto para deshonra e ira, que ha de ser infligida por sus pecados para alabanza de la gloria de su justicia. Amén. Y es el texto. Podemos ahora leer los textos de la palabra en los que se basan. Primeramente, podemos mirar en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21. 1 Timoteo 5, 21. Cuando habla de te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes todas estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, sus ángeles escogidos. Y después, según Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O también segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículos 13 y 14. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad, a la cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues podemos dejarlo aquí de momento, después vamos a ver más textos, ¿no?, de la Escritura. Pero bueno, lo que decíamos al principio, esta pregunta 13 tiene que ver más bien con un aspecto del decreto. El decreto, en un sentido general, lo abarca todo, ¿no? Todo lo que acontece pues es expresión de la voluntad de Dios, ¿no? Dios está cumpliendo su decreto en todas estas cosas, ¿no? Tiene una voluntad en un acontecimiento u otra, ¿no? Tiene una voluntad y todo va a ser para glorificar a Dios. Pero, ya digo, esto, digamos, lo abarca todo, toda la realidad, ¿no? Pero ahora pues vamos a ver más en concreto en cuanto a ángeles y hombres, ¿no? Podríamos decir en cuanto a la salvación. Esta dualidad entre lo general y lo particular es algo también común en la Escritura. En otras doctrinas, por ejemplo, la providencia de Dios, que es la puesta en práctica del decreto. En un sentido también la providencia lo abarca todo lo que ocurre es la providencia del Señor, ¿no? Y después está esa providencia, ese cuidado especial, ¿no? Ese cuidado especial para sus hijos, ¿no?, para los creyentes.
esas providencias. Nosotros en español no lo utilizamos estas palabras en plural, ¿no? Pero en inglés se suele hacer, ¿no? Pues remarcables providencias, ¿no? Me ha ocurrido una remarcable providencia, es decir, de un cuidado particular, de un cuidado en concreto que el Señor evidentemente lo tenía planeado, ¿no? Pero vemos, se utiliza esa palabra providencia en un sentido de lo que nosotros diríamos la mano del Señor. He visto la mano del Señor, ¿no? Hemos visto la mano del Señor en este o en el otro asunto. Algunos pues piensan que, bueno, estas dos cosas, ¿no? Pues a lo mejor están opuestas entre sí. Y entonces, que si ves la providencia en el sentido del cuidado particular de Dios a los creyentes, esto está en contra o anula la providencia en general y al revés, pero no, es dos aspectos, ¿no? De la obra del Señor, ¿no? De la providencia del Señor en general y en particular para los creyentes. Igual, por ejemplo, la doctrina del reino de Dios, porque el reino de Dios, el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él pues rige la historia de las naciones que están rebeladas contra Dios, ¿no? Lo hace pues por medio de su poder, de la potencia suya. Y normalmente se entiende esto en un sentido general como, o se conoce como el reinado de potencia. Y después está el reinado en un sentido particular, que es el reino de Dios, ¿no? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entrar en el reino de Dios, ¿no? O lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? El reino de Dios no consiste en comida, bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay esta, podemos decir, diferente perspectiva, ¿no? En general y sobre todo después en particular. Y pues entonces en el decreto pasa lo mismo. Y cuando tiene que ver con los ángeles y hombres, pues tiene que ver con la salvación. Aunque hay que decir que esto también de la salvación no es del todo exacto, porque en lo que se refiere a los ángeles, no es del todo correcto hablar de salvación, ¿no? Hemos leído en 1 de Timoteo, ¿no? Capítulo 5, versículo 21, delante de los ángeles escogidos. Pero vemos que no es del todo exacto porque los ángeles no han caído en pecado. No los salva Dios del pecado. La providencia de Dios con los ángeles fue preservarlos de pecado, ¿no? Preservarlos de caída. Pero a los que han caído, Dios no los ni regenera, ni los salva, sino que los ha guardado en prisiones eternas, nos dice el apóstol Pedro. Bien, pues entonces nos centramos sobre todo en cuanto al hombre, y al hombre sí que es entonces en cuanto a la salvación. Y bueno, a la salvación o la no salvación. Entonces hay una también dualidad, ¿no? En cuanto al decreto para salvación. Está el de la salvación o elección, y también en cuanto a la condenación, que se conoce también pues normalmente como reprobación, y las dos están entonces recogidas en esta respuesta. Después de hablar de los ángeles, después habla de los hombres y habla primeramente de la elección para la salvación, y después de la reprobación. Vamos después a ver a ambos, ¿no? Primeramente, pues en cuanto a la elección hay una serie de, podemos decir, de características, rasgos, marcas, en fin, cómo es la elección, ¿no? Nos dice que en Cristo ha escogido a algunos hombres para la vida eterna. Entonces vemos, es una elección en Cristo. La elección se realiza en Cristo. Esta elección es desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, ¿no? Y los elige en Cristo. Y es por eso que
eso lo encontramos sobre todo en Efesios capítulo 1, cuando está, ahí se repite continuamente en Cristo, en Él, en Cristo, en Él. Y en el versículo 4, nos dice que hemos sido escogidos en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, esto es lo que también se conoce, por lo tanto, con la doctrina del pacto de la redención. El pacto de la redención entre el Padre y el Hijo, en general las doctrinas entre las personas de la Trinidad, ¿no? Más especialmente entre el Padre y el Hijo, por el cual el Padre le entrega al Hijo a un pueblo de escogidos, ¿no? Por los cuales Él va a venir a salvarlos, ¿no? Entregando su vida y resucitando de los muertos por ellos. Bien, pues entonces vemos que esto es lo que nos encontramos en distintos lugares de la Escritura, sobre todo, por ejemplo, nos acordamos de Juan capítulo 17, ¿no? La oración sacerdotal de Jesucristo. Y ahí está hablando de que Él ha guardado a todos los que me diste, ¿no? De antes de la fundación del mundo, porque tuyos eran y yo los he guardado, etcétera, etcétera. Está en Juan capítulo 17, lo podemos ver, ¿no? Allí. Entonces, el pacto de la redención, este acuerdo entre las personas de la Trinidad, particularmente el Padre y el Hijo, es una realidad en la Escritura, ¿no? Y hay críticos también, porque siempre hay críticos que, de llevar, entonces la idea del pacto, digamos, a la eternidad, a las personas de la Trinidad, ¿no? Como diciendo que esto, es una tendencia, digamos, una visión de la tendencia predestinacional de la teología reformada, que hasta el pacto lo transponen hasta la eternidad, etcétera, etcétera. Y lo digo esto porque si no lo han escuchado alguna vez, lo podrán escuchar, ¿no? De personas incluso más o menos cercanas a la teología reformada. Pero no es para nada esto, no es que, digamos, los reformados tenemos una tendencia a la predestinación, es que hay unos datos de la Escritura y está expresando precisamente esto. ¿Qué es el punto entonces de la doctrina del pacto de la redención? Que nuestra predestinación se hace en Cristo, nuestra elección y predestinación se hace en Cristo, no fuera de Él, sino en Cristo. Bien, entonces la segunda rasgo dice que ha escogido a algunos hombres para la vida eterna. Dios los escoge para la vida eterna. Y esto es importante, porque visiones hay por ahí que conciben la elección y predestinación en el sentido de que Dios elige para la gracia, o nos predestina para la gracia. Y después, si te salvas o no, estará en función de más o menos ti y de tus méritos, ¿no? ¿Quién podría ser los que están aquí hablando de este sentido? Evidentemente, la Iglesia Católica Romana, ¿no? Porque en la Escritura tenemos elección y tenemos predestinación. ¿Y cómo lo explicas? ¿No? Cuando ya de entrada dices que toda elección desde la eternidad a la gloria eterna es injusto por parte de Dios, ¿no? Bien, no, es para la vida eterna. Y es lo que hemos leído en Efesios capítulo 1, ¿no? Que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos y por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. También muy claramente en el pasaje que hemos leído en Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 13 y 14 también nos dice que debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, digamos, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, para salvación. La elección es para salvación. Entonces, una manera de decir que esta elección es una elección incondicional. Esta elección no es el que nos elige para que recibamos el bautismo, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos vayamos nosotros labrando el futuro, ¿no? O nos vayamos nosotros, haciendo méritos para nuestra salvación, ¿no? Por lo menos no perderla. Sería una salvación condicional y sería, por lo tanto, también una elección condicional. Sería una elección, digamos, histórica, ¿no? Y condicional. Entonces, esta no es la elección ni predestinación de la Biblia. Fundamentalmente de la Iglesia Católica, aunque también esta visión se ha instilado en ciertos medios más o menos incluso cercanos a la teología reformada, particularmente en Estados Unidos. Y me ahorro nombres y etiquetas, ¿no? No hace falta. Y bueno, por lo tanto, ya lo hemos dicho, es para vida eterna, es por lo tanto también incondicional y no por méritos. Y bien, pues esto es lo que nos viene a decir, ¿verdad? Ha escogido algunos hombres para vida eterna y al mismo tiempo los medios para ello. Los medios para ello ya pues lo vamos a considerar esto más adelante, ¿no? Los medios para ello. Nos escoge y después nos predestina, ¿no? Algo parecido también al lenguaje que tenemos en Efesios 1, versículos 3 y 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Son dos sinónimos, ¿no? Pero a veces también se ven pues, un cierto matiz, ¿no? O se enseña un cierto matiz entre elección, que es que tú lo eliges, ¿no? Y la predestinación es que Dios ha, digamos, preordenado, ha preparado por adelantado todos los medios para que llegamos a ser finalmente salvos, creyentes, etcétera, etcétera, ¿no? La elección sería la elección de la persona y la predestinación, podríamos decir, pues todo el proceso, ¿no? que conlleva. Volveremos a esto al final, pero vamos ahora al punto de la reprobación, ¿no? Que hemos también avanzado y podemos pues ahora leer también los textos que nos dice primeramente en Romanos capítulo 9, versículos 17, 18, 21 y 22. Romanos 9, 17, 18, 21 y 22. Cuando dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. O también 21, 22, cuando dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y también pues en Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26, 11, 25 y 26, cuando dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de agrado ante ti. O también en 2 de Timoteo 2:20, 2 de Timoteo 2:20, cuando dice, más en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y así mismo unos para honra y otros para deshonra. Y Judas capítulo 4, versículo. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan
al único soberano Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hombres impíos que han sido destinados para esta condenación. Y por último, 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 8, un texto bastante parecido, cuando dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que, siendo incrédulos, tropiezan en la palabra, para lo cual también fueron destinados. Así pues vemos que de manera explícita pues habla en Judas y en 1 de Pedro de la condenación de los que se condenan, ¿no? Va la redundancia, en términos de que han sido destinados a ello. En Romanos habla que han sido preparados para ello, ¿no? Han sido preparados para destrucción. Así, por lo tanto, vemos que la Escritura enseña también la reprobación, ¿no? La predestinación, la elección de los escogidos, la reprobación de los réprobos, ¿no? De los que no son elegidos. Entonces, bueno, algunos piensan que esto es algo, una característica del calvinismo. El calvinismo es tremendo, los calvinistas son muy malos, y etcétera, 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 ¿no? Porque decimos estas cosas cuando la Escritura pues no lo dice, pero es que no, es que la cuestión es que la Escritura, como vemos, lo enseña. Y Calvino sí enseñó de esto. Él, en cuanto al decreto de la reprobación, él tenía una expresión un poco así, no le llamaba el decreto horrible, ¿no? De la reprobación. Horrible, el sentido era más bien que da terror, ¿no? Que es temible, ¿no? Entonces, él no estaba pues aquí hablando pues alegremente o de cualquier manera de esto, ¿no? Porque tenía una tendencia, ¿no? Porque tenía pues una inclinación en esto. De hecho, tampoco Calvino, quiero decir, pues se explayó demasiado en esto, ¿no? En este aspecto. Entonces, hay que también tener en cuenta lo que nos enseña la palabra y pues hacer atención también a las características de esta reprobación. Porque leemos así también: conforme a su poder soberano y al consejo inescrutable de su propia voluntad, por lo que Él concede o retira su favor según le place, ¿no? Entonces vemos, dice, ha pasado por alto. Ha pasado por alto. Ha pasado por alto. Entonces vemos aquí, sí, en el elegido, lo ha elegido, ¿no? Hay una acción, podemos decir, positiva de Dios. En cuanto al reprobado, lo que hace es pasarlo por alto. No es un actuar positivo, sino que pasado por alto. Es algo, podemos decir, negativo o pasivo. Mientras que Él puso los ojos en los otros elegidos, ¿no? Y para escogerlos, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues de su amor, ¿no? Movido de su amor. Y en aquellos en los cuales Él no puso su amor, pues no hizo esta acción. Pero entonces vemos aquí, no es que los haya escogido, ¿no? La Escritura no habla de que los ha escogido para el infierno, ¿no? Sí que habla de que han sido destinados para ello, y que han sido preparados para ello. Pero después, esto tampoco es igual que con los elegidos. ¿Por qué? Pues porque los elegidos, ¿no? Dios realmente actúa también para llamarlos. Dios realmente los ha, predestinado, los ha preservado, los ha guardado, y después, a su debido tiempo, los llama por su palabra, pero eficazmente por su espíritu, y los lleva a Cristo y les regenera y les da la fe y les da, Él actúa, Él les da entonces el nuevo nacimiento, y entonces Él ha actuado en ellos, ¿no? Para que sacarlos del estado natural en el que ellos se encuentran, para que vengan a Cristo y sean salvos. Pero Dios no hace esto en los reprobados. Dios no es que a uno que está medio así, medio bien, medio mal, actúa para hacerlo mal, ¿no? O que Él hace algo para que Él lo rechace.
No, simplemente Él pues retira, no retira, sino que decide no hacer todo lo demás. Lo que hacen los elegidos, hacerlos en ellos. Entonces es pasarlo por alto. Es entonces algo también en el tiempo, ¿no? Son destinados a esto, pero en el sentido de que Dios no va a obrar en ellos. Son, por lo tanto, los deja a ellos en a merced de sus propias su propio corazón, ¿no? Ellos incluso pueden recibir alguna luz de la palabra, alguna operación, incluso operación común del Espíritu Santo. Común significa que no les ha regenerado, ¿no? Pero vemos aquí, no es que Dios los haya regenerado para después volverlos a que se caigan, no, ellos pues estuvieron, ¿no?, recibiendo bendiciones de parte de Dios por la compañía, por la cercanía de la iglesia, y llegado el momento, pues simplemente se manifiesta que su corazón no había sido verdaderamente regenerado. Pero en todo caso, ya digo, no es que Dios ha obrado en ellos, ¿no? Porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, porque Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de movimiento, y todo don, todo buen don y toda dádiva perfecta procede de Él solamente. Bien, pues entonces esto es para decir, por lo tanto, que sí hay doble predestinación, sí que hay una elección y una reprobación, pero vemos que no es del mismo modo. No es del mismo modo. No se expresa tampoco del mismo modo, y no lo podemos tampoco expresar así. No es un paralelo exacto. No es que hace exactamente en paralelo con los reprobados lo que hace con los elegidos. Y para la condenación y la salvación final, Dios pues no los salva por los méritos que Él haya hecho. Los elige por su gracia, ¿no? Y bueno, pues las obras que vaya a hacer, ¿no?, las va a recompensar en gracia. Pero Él no los ha elegido mirando esas obras. Sin embargo, a los reprobados los va a condenar por sus pecados. Y esto es algo que nos lo encontramos una y otra vez en la Escritura. No creo que ahora tenga que estar aquí diciendo. Los hombres van a ser juzgados por sus obras, en Romanos capítulo 2, ¿no? Van a ser juzgados por sus pecados, van a ser condenados por sus pecados. Entonces no van a ser, por lo tanto, condenados diciendo, no, tú no eres elegido, o tú eres reprobado, por lo tanto te vas al infierno. No, vas a ser juzgado en justicia por sus pecados, y va a ser, por lo tanto, condenado en justicia. Por lo tanto, no es algo completamente en paralelo, ¿no?, simétrico, ¿no? No, las dos mitades de la cara completamente, no. Es, hay esas diferencias, ¿no?, que son importantes. Porque entonces ahí están todos aquellos que hablan mal de la predestinación y de la reprobación, diciendo, qué cosas que sois vosotros que estáis aquí diciendo estas cosas, ¿no?, de la predestinación y de la elección y esto, ¿no? Los católicos romanos, ¿no?, que tienen por lo menos el Nuevo Testamento como nosotros, traducido seguramente de manera distinta, pero lo tienen también y ven que enseña la predestinación en todos estos pasajes que hemos hablado, ¿verdad? Pues están los arminianos, ¿no?, que son los a medio camino entre los luteranos, ¿no?, y los reformados, ¿no? Así fueron los arminianos, ¿no?, que están, pues, en este sentido también de la mano de los católicos romanos, ¿no? Entonces ellos siempre te dicen lo mismo, de que esto de la predestinación es injusto, o que esto de la reprobación es injusto. Es injusto, pues, que Dios haga esto a unos y a otros no. ¿Y por qué, si Dios no elige a uno o no predestina a uno para salvación, pues entonces ¿por qué lo condena?
Y esto te lo dicen una y otra vez. Es que es injusto, que es injusto. Pero el problema es que, primero, no puedes poner una justicia por encima de Dios, o a Dios por encima o por debajo de una idea humana de lo que es justo o de lo que no. Porque entonces, de esa manera, Él no es el ser supremo, sino que es esa idea que tú dices que es la justicia. Y esa justicia, si es una justicia humana o si es una justicia humanista, entonces resulta que estás haciendo a Dios inferior a una idea humana o humanista, a una justicia humana o humanista. En todo caso, Dios ya no sería el ser supremo de la Escritura. La justicia en sí mismo, su voluntad, la última palabra en todo. Él hace lo que quiere con lo suyo y no está obligado a dar cuentas a nadie y ni mucho menos a los hombres que somos pecadores. ¿Quiénes somos nosotros para decir a Dios lo que tiene que hacer, sí o no? ¿Quiénes somos los hombres? Entonces, bueno, esto sobre un plano así de ideas, pero es que, además, es que no es bíblico. Porque todas estas objeciones ya están presentadas en la Biblia. Estas objeciones que dice la gente no son ni siquiera originales, porque ya el apóstol Pablo las está respondiendo él en la carta a los romanos. Se toma la molestia, y lo podemos ver, ¿no? En Romanos, ¿verdad? En Romanos 9, cuando está diciendo, pues, nos hemos quedado en el capítulo 9, versículo 18, de manera de que el que quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Y fijémonos lo que dice Pablo a continuación. Me dirás entonces, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces esto ya lo estaba diciendo el apóstol Pablo en Romanos 9, pero también incluso antes en Romanos 3. No exactamente en el mismo contexto, porque es el contexto de la justicia y de la condenación, pero en el fondo es el mismo tipo de argumento. En Romanos 3, los versículos 5 al 8, cuando dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, somos como calumniados, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los tales es justa. Pero si es que ya está afirmado en la Biblia, no hay ningún misterio. Ya le presentaron al apóstol este tipo de cuestiones, ¿no? Seguramente, si lo pone aquí en Romanos 3 y 9, es porque alguno ya le tuvo que haber dicho esto, ¿no? Cuando él estaba enseñando. Y en todo caso, está escrito está para nosotros, para todos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, el problema es que estamos afectados de una mentalidad humanista en la que el centro de todas las cosas no es Dios, sino que es el hombre. Una mentalidad igualitarista en el que todos han de ser iguales, ¿no? Y que, bueno, un niño pequeño no come igual que su papá. Y sería injusto que el niño darle de comer lo mismo, porque el pobrecito no puede. Pues entonces vemos que la inigualdad, ¿no?, es algo consustancial a la vida. Hay unos que son más altos, otros más bajos, otros que son, etcétera, etcétera, etcétera. Unos comen más, otros menos, en función de su naturaleza. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en una ideología igualitarista. Y entonces esto se pone como
absoluto que se pone encima de Dios. Y de esa manera Dios debe estar, según ellos, sometido a las ideas de los hombres, a las ideas humanistas, ¿no? Entonces, bueno, pues no puede ser así, porque Dios es Dios y su palabra es el punto y final a todas las cosas. Es al final una cuestión simple de autoridad, de someternos, ¿no?, a la autoridad de Dios. De la misma manera que los judíos no se sometían a la justicia de Dios, y entonces pues querían establecerla por base de sus obras, porque a lo mejor pensaban de que esto de la justicia de Dios, que somos justificados por la justicia de Dios, no lo ven justo en el sentido que hemos leído en Romanos 3, pues de la misma manera también en cuanto a la predestinación, elección y predestinación. Así pues, es en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios nos dice en su palabra, que se ha de mantener. Y bien, pues ya simplemente para acabar, pues para nuestro provecho, uso, recordar también que esta elección, tal como dice aquí, pues los elige algunos hombres para vida eterna y al mismo tiempo los medios para ello. Es decir, que Dios así planea todas las cosas también de cómo han de ser uno salvo, todos los medios para ello. El que seamos elegidos, evidentemente, no depende de nosotros, ¿no? Lo somos o no lo somos y ya está. Entonces, ¿cómo saber que somos elegidos, ¿no? Podemos tener a lo mejor alguna vez esta seguridad en nuestra vida de que somos elegidos. Pues así. Y no hace falta, pues entonces, buscar algún tipo de revelación extraordinaria, algún tipo de sueño, algún tipo de revelación, ¿no? Por medio de ángeles, o etcétera, etcétera. En el fondo es por la cuestión de los medios. Somos elegidos en Cristo. Entonces el elegido está en Cristo y está unido a Cristo por la fe. La cuestión principal para ver si uno es elegido o no es si está creyendo en el Señor Jesucristo. Si está creyendo en el sentido de confiando en Él para salvación. Si Él pues está negando pues su carne, como hemos visto esta mañana, y está viviendo en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la resurrección. Entonces es en este sentido de que pues podemos tener la seguridad, la certeza, si somos creyentes de nuestra elección, y nos podemos pues aplicar a estas cosas. Por lo menos podemos estudiar la manera, ¿verdad? Si nos dice la palabra que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios, aplicarnos a la palabra de Dios, aplicarnos a la Escritura, a leerla, a la predicación de la misma, aplicarnos, orar a Dios. ¿No dice la Escritura que no dará a Dios el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pues si se lo pedimos verdaderamente, el Señor lo va a hacer. Dios elige personas y predestina los medios. Así pues podemos estar ocupándonos en estos medios, ¿no? En la fe, ¿no? En tener la fe, en las gracias también que vemos en la Escritura, ¿no? De los creyentes, ¿no? Y ver si están en nosotros, y si no, pues pedirlas, ¿no? Esforzarnos por el Señor. Y si lo deseamos verdaderamente, podemos ver de que es un deseo espiritual en nosotros. La carne no lo desea. Si lo deseamos, entonces podemos decir que Dios ya está, pues también de alguna manera obrando en nosotros, ¿no? Y sobre eso, pues intentar dar un paso más y un paso más y un paso más hasta que verdaderamente podamos tener la certeza plena. Bien, pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra en nuestra vida. Amén.